fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Lo queremos, Señor. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y decimos, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y decimos, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Eres grande, Señor. Eres fuerte, poderoso es tu nombre. Dios eterno, te adoramos, Señor. Hermano, que Dios te bendiga en esta hora. Nuevamente me tocó a mí compartir de la palabra de Dios y es un privilegio estar nuevamente aquí y poder compartir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y más que un privilegio, hermano, sabemos que a nosotros como predicadores pues es una responsabilidad, porque nos toca llevar la palabra de Dios, nos toca ser la voz de Dios en este tiempo, nos toca proclamar las bendiciones, proclamar la salvación, pero sobre todo también, hermano, muchas veces el exhortar hacia el pecado, hacia la vida que llevan las ovejas de Dios. Entonces muchas veces pues sí es un privilegio, porque como te decía, somos la voz de Dios en este tiempo, pero también nos toca a nosotros pues vivir la palabra de Dios, poner por obra lo que hemos predicado de la palabra de Dios. Si nosotros como predicadores predicamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, pues de nada serviría. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros
pues somos ejemplo hacia los hermanos. Entonces es una gran responsabilidad exponer la palabra de Dios, pero también es un privilegio y es de grande bendición para nuestras vidas, hermano. Y el día de hoy quiero compartirte un poco unos versículos solamente de la carta de Santiago. Acompáñame a la carta de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual os dará a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Entonces, hermano, como te decía, muchas veces para poder saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues tenemos que vivirlo. ¿Y cómo vamos a vivirlo? Pues a través de estas pruebas. Porque no es lo mismo, hermano, cuando tú estás pasando por una prueba, que cuando tú le das un consejo a un hermano que está pasando por una prueba. Porque muchas veces el dar una palabra de aliento al hermano, pues es fácil. Es fácil darle la palabra de aliento a un hermano. Podemos darle palabra como: Dios está contigo, Dios tiene el control de todas las cosas, Dios sabe lo que hace. Pero cuando nosotros estamos pasando por la prueba, hermano, es cuando realmente nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que dice la palabra. Y si la palabra de Dios nos dice aquí: tener por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, pues qué difícil palabra es. Porque cuando estamos pasando por pruebas, pues ¿cómo podríamos estar gozosos? ¿Cómo podríamos estar contentos si estamos en un momento de aflicción? Pues aquí la palabra de Dios nos dice que sí es posible. ¿Y cómo es posible, hermano? Porque fíjate cómo dice: dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y nosotros sabemos, hermano, que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos pasar estas pruebas? ¿Con qué actitud podemos pasarlas? Pues vamos a poder pasarlas con ese gozo del que nos habla aquí, solamente siendo llenos del Espíritu Santo, solamente estar llenos de la presencia de Dios. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y estamos llenos de la presencia de Dios, hermano, vamos a poder pasar esta prueba gozosos, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que pasar estas pruebas con gozo. Tal vez va a ser muy difícil para nosotros, pero no es imposible, hermano. Entonces podríamos decir, hermano, que nuestro caminar con Cristo, muchas veces van a llegar a nuestra vida situaciones adversas, situaciones difíciles. Puede ser situaciones malas, tal vez físicamente, que estemos pasando por alguna enfermedad, que estemos pasando por molestias en nuestro cuerpo. Pueden ser situaciones de escasez, situaciones malas económicamente, que tal vez tu negocio está yendo mal, tal vez que te despidieron del trabajo, perdiste tu trabajo. Situaciones también pueden ser situaciones pueden ser situaciones adversas en emocionales, tal vez, hermano, donde realmente, pues a lo mejor alguna persona que amabas te dejó, tal vez perdiste un ser querido, tal vez estás deprimido, tal vez estás desanimado en este momento. Entonces, muchas veces en nuestro caminar como cristiano, pues como cristianos vamos a pasar todo este tipo de situaciones, vamos a pasar todo este tipo de pruebas, y muchas veces en esas pruebas pues vamos a sentir la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y algunas veces estas pruebas, hermano, pues nos van a rebasar. Vamos a sentir que no podemos con ellas, van a rebasar nuestra capacidad, pero la palabra de Dios dice, hermano, que estas pruebas son necesarias. Y si no me crees que estas pruebas muchas veces son necesarias en la vida del cristiano, hermano, fíjate que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Bueno, pues ahí si leemos la parte de arriba, pues nos está hablando de una esperanza viva que tenemos en Cristo, que Cristo va a resucitar de los muertos y por lo tanto, pues también para nosotros es una herencia. Pero también juntamente con esta herencia, pues nosotros nos tenemos que alegrar, aunque ahora, dice aquí, que por un poco de tiempo, si es necesario, si Dios así lo permite y si Dios ve que es necesario que seamos pasados por diversas pruebas, pues vamos a tener que ser afligidos por esas pruebas. Entonces, las pruebas en el cristiano, las pruebas en la vida del cristiano, pues muchas veces van a ser necesarias, aunque nosotros al momento pues tal vez no podamos comprender ese tipo de prueba que estamos pasando, pero es necesaria en nuestra vida. Entonces, ¿por qué son necesarias? Porque todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Si nosotros leemos la palabra de Dios desde el principio, pues Dios lo crea todo con un propósito. Así mismo a nosotros nos hizo con un propósito, nos creó. Si tú estás en este momento yendo a la iglesia, si en ese momento tú estás escuchando la palabra, es porque tiene un propósito en tu vida. Si tú has conocido del Evangelio, si Dios te ha apartado, te ha santificado, es porque Dios quiere cumplir un propósito en tu vida, hermano. Entonces, lo mismo son las pruebas. Lo mismo son las aflicciones que tenemos en esta vida, hermano. Es porque Dios, por medio de esas aflicciones, va a cumplir un propósito en nuestra vida. Y es lo que te quiero, de lo que te quiero hablar, hermano. Incluso el nombre de este mensaje se llama El propósito de las pruebas en la vida del cristiano. El propósito de las pruebas en la vida del cristiano. Y vemos el primer propósito aquí mismo en la carta en la primera epístola de Pedro. Dice así, te lo vuelvo a leer, el versículo 6, en cuanto a vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí está el propósito en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún es perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos, hermano, que el primer propósito de las pruebas en nuestra vida va a ser para probar nuestra fe. Y es para probar si hemos creído realmente en Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, el primer propósito es para ver la fe, si hemos creído en lo que Dios dice en su palabra, para probar nuestra fe, si ponemos por obra lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, porque como te decía al principio, pues es muy fácil a veces predicar la palabra, a veces es muy fácil dar un consejo, pero cuando nosotros estamos en medio de la prueba, es cuando realmente nuestra fe es probada. Es realmente donde nosotros vemos si lo que hemos escuchado, si Dios está con nosotros, quién es contra nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pues es el momento de probar todas estas cosas, hermano, de probar si realmente nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Y vemos a un personaje en la Biblia que fue probado. Este fue Abraham. Él en todo momento le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, deja la tierra donde ahora habitas y vete a la tierra deja la tierra de los caldeos y vete a la tierra donde yo te voy a llevar, pues Abraham no lo dudó en ningún momento. Él se fue, él tuvo fe, él creyó, y más aún cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Abraham no dudó tampoco. Abraham tuvo fe y es por eso que también es llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque tuvo fe en todo momento, fue probada su fe y Dios lo recompensó por esto. Dice que Dios lo justificó por haberle creído. Entonces, el primer propósito, hermano, de por qué las pruebas en la vida del cristiano, pues muchas veces, hermano, va a ser para probar tu fe cómo anda en este tiempo. Si realmente has creído, si realmente has creído lo que has escuchado, si has puesto por obra la palabra de Dios.
es eso. Tal vez te estás pasando en este momento por alguna prueba. Entonces, Dios tal vez en este momento está probando tu fe, hermano. Vamos a ver un segundo propósito de por qué, de por qué, por qué las pruebas en la vida del cristiano. Acompáñame ahí nuevamente a Santiago. Santiago capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo, el versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Este es otro propósito, hermano, de por qué las pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué van a ser? Para producir paciencia es para adquirir paciencia en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto, hermano, de adquirir paciencia en nuestras vidas? Pues quiere decir que vamos a obtener la capacidad de tolerar y de resistir sufrimientos, desgracias, adversidades, cosas ofensivas, pero sin quejarnos y sin rebelarnos. Vemos, hermanos, que cuando el pueblo de Dios fue probado en el desierto, pues ¿qué fue lo primero que hicieron? Aún saliendo apenas de Egipto, pues ellos se quejaron, se rebelaron contra Dios, ya querían regresarse. Cuando ya pasaron el mar en seco, entonces ¿qué pasó? Pasaron y empezaron a quejarse porque no tenían agua, empezaron a quejarse porque no tenían alimento. Y vemos que en todo tiempo Dios los sustentó. Dios nunca los dejó. Dice la palabra de Dios que su calzado ni su ropa nunca envejeció. Dios tuvo el cuidado de todo momento en su vida, mas en cambio ellos hasta el último momento se quejaron y se rebelaron contra Dios porque hicieron aún un becerro de oro. Entonces imagínate, así puede ser la vida de nosotros, hermano. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y no tenemos paciencia para soportar estas pruebas, o Dios quiere forjar la paciencia en nuestra vida y nosotros no adquirimos esa paciencia, pues vamos a rebelarnos. Vamos a quejarnos en todo momento, vamos a empezar a decir, no, pues ahora que soy cristiano, pues me va peor que cuando estaba en el mundo. Ahora que soy cristiano, pues me vienen estas pruebas que no me venían antes. Y vamos a empezar a quejarnos. Entonces vamos a desagradar a Dios. El pueblo de Dios, Israel, pues no entró a la tierra que Dios le había prometido. Dice que no entró en el reposo de Dios. Entonces así también nosotros, hermano. Si nosotros empezamos a quejarnos, si nosotros en vez de buscar con paciencia que Dios obre en medio de esa prueba, nos empezamos a quejar, pues no vamos a poder contemplar la bendición de Dios en nuestra vida, no vamos a poder contemplar muchas veces los milagros que Dios usa para resolver esa prueba, para resolver esa dificultad por la cual estamos pasando, hermano. Entonces, las pruebas realmente luego sacan a relucir realmente de qué estamos hechos. Porque pues te decía que es muy fácil a veces levantar las manos y decir, Señor, te alabo, Señor, mi vida está en tus manos, Señor, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, pero cuando llega la prueba a tu vida, hermano, cuando llega esa circunstancia o esa situación difícil a tu vida, ahí se ve realmente de qué estás hecho, hermano. Ahí se ve realmente si has creído a la palabra de Dios. Por medio de estas pruebas es cuando vemos realmente si hemos creído, realmente salen a relucir lo que somos, hermano. Porque muchas veces pues nos creemos súper espirituales, pero muchas veces nos damos cuenta que pues estamos hechos de papel, que nos falta muchísimo camino por recorrer. Entonces vemos que un segundo propósito del por qué Dios muchas veces tenemos que ser probados es ¿para qué? Para forjar paciencia, para darnos paciencia, para que seamos más pacientes, para que tengamos más paciencia en nuestras vidas, hermano. Entonces vamos a ver un tercer propósito y viene ahí mismo, hermano, en Santiago 1, versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Otro propósito del por qué las pruebas en nuestras vidas, hermano, va a ser para adquirir madurez espiritual. Aquí los dice, para que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Por medio de estas pruebas, hermano, nosotros vamos a adquirir madurez espiritual, hermano, porque llega la vida en cada uno de nosotros como cristianos. En cuanto recibimos la salvación, en cuanto aceptamos a Cristo, pues que tenemos que tener un crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice que volvemos a nacer de nuevo. Somos como niños, somos como bebés. Entonces, en el caminar del tiempo, así como niños, pues podemos llegar a tropezar, podemos llegar a caernos, pueden llegar dificultades, obstáculos a nuestra vida, pero nuestros padres, como somos pequeños, siempre nos van a ayudar. Asimismo, en nuestro caminar cristiano van a llegar estas dificultades, hermano, van a llegar estas pruebas, pero papá Dios va a estar ahí también para levantarnos en todo momento cuando nosotros no podamos. Pero esto más que nada, hermano, es para que tú adquieras esa madurez espiritual en tu vida, hermano. ¿Y cómo saber cuando tú ya tienes esa madurez espiritual en tu vida? Pues tú lo vas a saber, hermano, que has adquirido madurez cuando las situaciones adversas que tengas en tu vida, sean situaciones de escasez, sean situaciones económicas, que si hoy te fue bien en tu trabajo, que si hoy te fue mal en tu trabajo, que si tal vez hoy tienes abundancia o que si tal vez hoy tienes escasez, que si tal vez hoy tuviste un mal día, pues nada de eso va a repercutir con tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque tú tienes una convicción ya realmente en lo que has creído y en lo que tu fe estás profesando, hermano. Entonces, en ese momento, cuando las circunstancias de tu vida, sean buenas o sean malas, ya no interfieren con lo que tú has creído, es que has adquirido una madurez espiritual. Pero si el día de hoy te fue mal y tú te empiezas a querer regresar atrás, entonces no eres maduro espiritualmente. Si el día de hoy tal vez tuviste un accidente, si el día de hoy tal vez no fue como tú esperabas y empiezas a renegar, a decir, no, pues yo ya no puedo con el evangelio, o tal vez Dios está demandando cierta cosa de mi vida, pues mejor me regreso. Entonces es que realmente no has adquirido una madurez espiritual en tu vida, sino que más bien, como dice la palabra, eres un niño apenas, hermano, que con cualquier cosita que le pasa, pues ya se quiere volver atrás. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que mira atrás, que llevando el arado mira atrás, pues no es digno, no es apto para el reino de los cielos, hermano. Entonces, el ser maduro espiritualmente, hermano, es tener la convicción de lo que has creído, de lo que has escuchado y de lo que has aprendido de la palabra de Dios. Sea cual sea la situación, como te decía, que estemos pasando, nada de eso tiene que cambiar la convicción de lo que hemos creído de Dios. Entonces, hermano, te doy el ejemplo de José. José en todo momento fue un hombre que tuvo muchas aflicciones. Él fue vendido por sus hermanos y nunca se quejó con Dios, sino que dice la palabra de Dios que donde quiera que estuviera José, ahí estaba Dios con él. Fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, lo aventaron a un pozo y fue vendido como esclavo. Después, a causa de la esposa de Potifar, José fue a la cárcel y aún ahí no renegó ni desconfió en ningún momento de Dios, sino que más, yo creo, esas pruebas lo acercaban a Dios, y dice que Dios lo exaltaba a donde quiera que él estaba. Entonces, hasta que llegó a ser el segundo de Faraón, y cuando tuvo sus hermanos de frente, él no le reclamó ni le dijo nada. Él dijo que todo era un propósito de Dios, que todo lo que había pasado en su vida, desde que lo vendieron, desde que fue a la cárcel, que había sido un propósito para salvar la vida de muchos. Entonces, vemos que en todo momento, pues José
era un hombre, aunque era muy pequeño, cuando fue afligido, hasta que ya fue un hombre que en todo momento supo que Dios tenía un propósito para su vida. Él adquirió esa madurez espiritual, hermano. ¿Y, y cuánto tiempo duran las pruebas, hermano? ¿Cuánto tiempo dura la prueba en la vida del cristiano? Pues es una respuesta que solamente Dios la sabe. Muchas veces, pues Dios nos va a quitar la prueba rápido, o sea, muchas veces Él va a calmar la tempestad cuando está, pero muchas otras de las veces, pues va a durar el tiempo que sea necesario. Imagínate a su pueblo, lo estuvo probando por 40 años en el desierto y aún así su pueblo no quiso entender. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la prueba, hermano? Pues el tiempo que sea necesario, el tiempo que tú des cabida a Dios a tu vida, que haga lo que Él quiera contigo y que no pongas tu resistencia, porque entre más resistencia nosotros ponemos ante las pruebas de Dios, cuando Dios quiere forjar nuestro carácter, cuando Dios quiere forjar nuestra paciencia, cuando Dios quiere forjar tal vez el amor hacia el prójimo, cuando Dios quiere forjar en nosotros, pues probar también nuestra fe, que tenga que aumentar nuestra fe, pues va a ser el tiempo necesario que Él quiera, cuando nosotros estemos aptos para poder adquirir esa madurez en nuestra vida. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar una prueba? Pues en realidad solamente Dios sabe la respuesta, hermano, pero por lo tanto, en lo que pasa la prueba, Dios también nos manda una salida, Dios también nos da una alternativa de cómo pasar esa prueba. Nos manda una salida, una esperanza de cómo poder llevar esa prueba. Y lo dice aquí mismo, hermano, en el versículo 5 de Santiago 1. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Entonces vemos, hermano, que la mayoría de las veces, hermano, ¿qué hacemos nosotros como hombres cuando nos encontramos en medio de una prueba? ¿Qué es lo que haces tú cuando estás en medio de una prueba? ¿O qué estás haciendo tú ahorita que te encuentras en medio de una prueba? Muchas veces nosotros como hombres pues queremos que la prueba pase rápido, o muchas veces nosotros buscamos nuestros propios medios para que esa prueba se termine pronto. Por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, ¿qué hacemos? Pues corriendo vamos luego al doctor y medicamento, ¿no? Si tenemos alguna prueba tal vez económicamente, ¿qué hacemos? Pues rápido vamos a conseguir dinero, ¿no? Vamos al banco a endeudarnos. O si tenemos algún prueba emocional, ¿qué hacemos? En vez de ir a Dios, ¿qué hacemos, hermano? Pues vamos tal vez al psicólogo, vamos a buscar el consejo del hombre, vamos a buscar el consejo de la vecina, vamos a buscar el consejo de los hermanos. Y no es que nada de todo lo que te estoy diciendo sea malo, sí es necesario, pero la palabra de Dios nos dice aquí que tenemos que pedirle sabiduría a Él. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces antes de acudir al hombre, primero tenemos que pedir el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, porque muchas veces, como te decía al principio, las pruebas nos rebasan, muchas veces van a ser imposible para nosotros, muchas veces vamos a ver esa prueba tan grande que no vamos a ver respuesta por ningún lado, pero aquí la palabra de Dios nos dice: pídele sabiduría de Dios, sabiendo que, pues, como te decía, nuestro socorro no viene del hombre, sino viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermano, muchas veces estas pruebas van a querer venir a movernos de nuestra fe, movernos de nuestra comodidad que llevamos, pero es con un propósito. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que pidamos sabiduría a Él, y Él nos la daría, hermano. Y pedir la sabiduría de Dios es saber que nosotros no estamos, que a veces nosotros estamos limitados, hermano. Estamos limitados, pero Dios tiene el poder para hacer las cosas. Dios es poderoso para mover montañas y mandarnos la ayuda cuando nosotros la necesitamos. En medio de esas pruebas, en medio de esas aflicciones, debemos de saber
que Él tiene el control de todas las cosas y que si estamos pasando por una aflicción, si estamos pasando por una prueba, es saber que es con un buen propósito en nuestras vidas, hermano. Y en este tiempo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos proféticos en donde nuestra fe va a ser probada, en donde nuestro carácter va a ser probado, en donde nuestra paciencia va a ser probada, y si nosotros no tenemos ninguna de estas cosas, pues vamos a desistir, vamos a querer regresarnos atrás, hermano, perdón, dice, y es para ver si realmente dependemos de Dios y saber si realmente ponemos por obra lo que hemos creído, lo que hemos aprendido, hermano. Entonces es muy importante, y pues tal vez en este momento pues tú estés pasando por una prueba difícil, tal vez estés pasando por alguna enfermedad, tal vez estás mal económicamente, tal vez has perdido tu empleo, o tal vez has perdido a algún familiar. Hay sin fin de pruebas que puede haber, hermano. Yo solamente te estoy dando unos ejemplos, pero vemos que en medio de todas estas situaciones que a veces son malas, Dios está obrando para bien a nuestras vidas. Así lo dice en Romanos 8:28. Acompáñame a Romanos 8:28. Vemos que Dios en todo momento pues está obrando para bien en nuestras vidas, que muchas veces, aunque nosotros no vemos salida a las pruebas, Dios está obrando en todo momento. Dice así Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces sabemos que muchas veces, como te decía al principio, hermano, todas estas aflicciones, todas estas cosas que pasamos, pues a final de cuentas, cuando ya las hayamos pasado, hermano, vamos a saber que es para bien. Vamos a saber que todo va a ser con un propósito. Dice, esto es a los que con su propósito son llamados, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y los justificó, a estos también los glorificó. Nos brincamos hasta el capítulo 35, dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, el 37 dice, antes todas estas cosas son más, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Cuántas aflicciones de estas podrías tener tú, hermano? Tal vez estés pasando por hambre, por desnudez, pero ni aún así nos pueden separar del amor que es en Cristo Jesús, hermano. Entonces, quiero terminar, hermano, con estas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que por mucho tiempo pues estuvo pasando por pruebas. Dice la palabra de Dios que en su camino a Damasco pues él iba en su caballo y que en eso pues se cayó y quedó ciego. Pero también dice la palabra de Dios que Pablo tenía que ser afligido por causa del evangelio de Cristo. Entonces vemos que él injustamente pues fue encarcelado, él injustamente pues muchas veces fue rechazado, fue apedreado, y ni aún así él desistió. Él tuvo muchísimas pruebas, sino más bien él se sentía gozoso de haber recibido todas esas pruebas por aflicción y para pasar por la misma situación que pasó nuestro Señor Jesucristo. Él fue rechazado. Entonces cuando rechazaban a Pablo, cuando apedreaban a Pablo, pues él sabía que era por causa, no porque fuera malo, sino por causa del evangelio. Entonces te decía que él fue un hombre que pasó por muchas pruebas, y aún así su fe nunca desistió, sino que más bien esas pruebas que las que él pasaba lo acercaban más a Dios, hermano. Entonces vemos, hermano, acompáñame a
a 2 capítulo 4, versículo 7, y ahí nos da la muestra de cómo Pablo en todo momento, él nunca renegó, él nunca se quejó con Dios, sino más bien en cambio, él decía que íbamos a tener esas pruebas, que íbamos a tener esas aflicciones, pero que a cada vez que nosotros teníamos esas pruebas, esas aflicciones, un peso más de gloria había en nuestras vidas. El capítulo 4 y el versículo 7 dicen así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesucristo, está hablando de Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, dice la palabra de Dios. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación es solamente momentánea, dice la palabra de Dios, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo esto es temporal. Aún, hermano, la prueba que tú estás pasando, pues es temporal, pero las que no se ven son eternas. Dice el capítulo 5: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios el edificio, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces debemos saber, hermano, que estas pruebas son momentáneas. Leímos en Primera de Pedro capítulo 6 que era por un poco de tiempo, hermano. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues resistir esa prueba, saber que por medio de esa prueba Dios está forjando nuestro carácter, que Dios quiere cumplir un propósito en su vida, hermano y hermano. Y si eres nuevo en el Evangelio, si eres nuevo tú, hermano, en el Evangelio, y estás pasando tal vez por alguna prueba de las que te mencioné, o estás pasando tal vez por alguna prueba difícil, pues te quiero decir que no debes de desistir del camino de Dios, sino que tienes que guardar su palabra, tienes en todo momento perseverar en la lectura, perseverar en la palabra, perseverar en la oración, buscar a Dios en todo momento, hermano, buscar en la intimidad a Dios, porque por medio de esa intimidad con Dios, por medio de la oración, es como vamos a encontrar la paz que Dios nos da en medio de las circunstancias. Y esa es la verdadera paz, que cuando nosotros estemos en medio de la tormenta, que cuando nosotros estemos en medio de la prueba, vamos a poder experimentar la paz de Dios. Y si, hermano, tú eres una persona que ya lleva tiempo en el Evangelio y hasta el momento has permanecido fiel, pues no permitas que el enemigo perturbe, hermano, tu mente, sino que sigue adelante en la palabra de Dios, hermano. Acércate más a Dios, busca su rostro, porque solamente sabemos que de Él viene la respuesta y de Él viene la paz, hermano. Esa es la palabra que tenía para ti, hermano. Que Dios te bendiga. Y si estás pasando por alguna prueba, por alguna situación difícil, entiende, hermano, que es un propósito que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Acompáñame a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos alientas a seguir adelante, Señor. Nos confortas saber, Señor, que tú en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, Señor, estás con nosotros, bendito Padre Celestial, que muchas van a ser las aflicciones del justo, Señor, pero tú lo librarás de todas y cada una de ellas, bendito Señor, sabiendo que nuestra ayuda, nuestro socorro no viene
de la tierra, no viene del hombre, Señor, sino viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, Señor, y todo lo que en ella hay, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque por medio de las pruebas podemos experimentar tu paz, Señor, podemos experimentar tu poder, tu gracia y tu misericordia, Señor, que aún tienes para con nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Dios Jesús. Amén.